Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Llevamos unos cuantos programas hablando sobre sanidad. Y me gustaría, de hecho, el programa anterior no terminamos de hablar, estábamos hablando sobre cuando Jesús sanó a los 10 leprosos en Lucas 17. Y si ustedes tienen sus Biblias con ustedes, pueden ir y encontrar ese pasaje en Lucas 17 del versículo 11 al versículo 19. Y estábamos hablando sobre este pasaje en el sentido de que habían 10 leprosos cuando Jesús estaba pasando por Samaria y Galilea. Estos 10 personas habían oído obviamente de él porque lo llamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús simplemente le respondió a ellos, no diciendo ya son sanados, no le dijo vengan acá que les voy a imponer las manos, no le dijo nada de eso, sino simplemente les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y como estábamos hablando en el programa anterior, eso fue algo, lo que les dijo que hicieran era algo que estaba de acuerdo a las leyes que estaban en Levíticos. En Levíticos 14, en el versículo 2, encontramos que el aspecto en el cual, el por qué ellos tenían que irse a mostrar delante del sacerdote. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el tener lepra era no estar limpio. Por lo tanto, no podían ser parte de la sociedad y no podían vivir dentro de la ciudad. Por lo tanto, ellos estaban fuera. Y ahora lo que Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, pues obviamente para ellos no lo podían hacer de acuerdo a las leyes, pero Jesús simplemente les dijo, vayan. Y claro, como hemos dicho anteriormente, esto requiere un acto de fe, ¿verdad? Y la palabra dice en el versículo 14, dice que mientras que ellos empezaron a caminar, o cuando ellos empezaron a ir hacia la ciudad para mostrarse delante del sacerdote, para que puedan ser restituidos otra vez a la sociedad y puedan estar dentro de la ciudad, la palabra dice que cuando ellos empezaron a caminar, empezaron a ser limpios. Dice que mientras iban fueron limpiados. No sabemos si mientras iban a las 2 horas, a las 3 horas, porque en realidad no es muy clara la distancia que hay desde el sitio donde estaban hasta donde se encontraba el templo con el sacerdote para ellos poderse ir a presentar. Solo sí sabemos que cuando llegaron tenían que ya llegar sanados, porque si no los hubieran apedreado. Pudo ser tal vez horas, varias horas, 5 o 6, en realidad no sabemos cuánto fue, pero una cosa sí es cierta, es que ya estaban limpios cuando llegaron. Entonces, en el transcurrir, en el caminar de fe, digámoslo así, ellos fueron limpios. Pero si seguimos con la historia, vamos por favor, capítulo 17, verso 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y quiero parar aquí un momento, Rafael, porque esto muestra una gran verdad, desafortunadamente, y es que relativamente muy poca gente que recibe la bondad del Señor retorna a Él a darle gracias. Así es. ¿Sabes qué? De hecho, hay un pasaje en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, hay algo que quiero que leamos porque es muy interesante lo que dice aquí, que habla al respecto de dar gracias. Fíjate lo que dice. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero date cuenta que dice ingratos. La gente que no da gracias, la gente que nunca se siente que tiene que dar gracias por nada. Sí, porque sienten que se lo merecen.
Sí, exactamente. Y date cuenta, o sea, tengamos en cuenta que está Pablo hablándole a Timoteo diciendo, en los últimos tiempos van a haber tiempos difíciles. Y entonces empieza a hablar de características de estas personas. Y una de las cosas dice que la gente es egoísta. Ingrata también. E ingrata. La gente que simplemente dice, no, es que me lo deben. ¿Verdad? O es algo que no, que ya me lo dio, ¿por qué tengo que ir a hacer gracias? ¿Cuántas veces, y esto se ve continuamente en los restaurantes y cuando uno entra y sale de las tiendas, que uno le abre la puerta a alguien y pasan como si uno fuese la persona que está ahí abriendo y cerrando la puerta, ¿verdad? Ni te dan las gracias, ni te miran, sino como si fuese el trabajo de uno. Cuando lo que uno debería hacer es simplemente dar las gracias, ¿verdad? Y hoy día eso no se ve y se está viendo menos y menos. Rafael, y eso es muestra de que la gente no entiende que nadie se merece nada. Volvemos otra vez. Si es por lo que uno se merecería estar enfermo, pobre, tirado, abandonado, morirse e irse para el infierno. Pero no es sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros, por amor a nosotros, que nos dio un favor inmerecido, o sea, no nos lo merecíamos. Así que lo mínimo que podemos hacer es gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tú no tenías que venir y arreglar lo que Adán nos metió para que legalmente el hombre pudiera estar de nuevo en unión con Dios. Sí. Y entonces lo que tú dices, la gente es ingrata, la gente cree simplemente que se merecen las cosas, por lo tanto lo que usted haga por mí eso es su trabajo. No, todos deberíamos ser agradecidos. La gratitud es una buena muestra de cuánto hemos crecido espiritualmente. Sí. La gratitud con los padres, la gratitud con la gente, la gratitud de hecho hasta con el mesero que nos sirve, la gratitud con la persona que nos abre una puerta, la gratitud en tantas formas, la gratitud con los maestros, en los colegios, en las universidades, la gratitud con las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto más la gratitud con nuestro Dios, cuántas buenas cosas nuestro Dios nos da y la gente simplemente pasa por alto. Mucha gente dice, no, es que yo vivo en infierno en la tierra. Eso es pura ignorancia. Sí, y sabes que muchas veces también nos encontramos que gente, ¿verdad? Que cuando tú le dices a la gente, le dice, oye, ¿por qué no das gracias? O porque simplemente, y entonces te dicen, ¿por qué eres tan sensible? ¿Verdad? Dándote a entender que, oye, no hay necesidad de que yo te tenga que dar las gracias, sino simplemente tú has hecho lo que tú tienes que hacer. Y eso, nuestro caminar diario tiene que estar basado no en estar esperando las gracias de todo el mundo cuando hacemos las cosas, ¿verdad? Porque nosotros hacemos las cosas como para Dios, pero por otro aspecto, la gente tiene que entender que hay un aspecto en dar gracias. En recibir, ¿verdad? En simplemente darle a la gente gracias por lo que has hecho. Tú has dado de tu tiempo, tú has dado de tus energías, tú has dado de tus finanzas, tú has dado de todo eso, y yo no simplemente lo recibo, pero también lo recibo con gratitud de saber de que hay algo que tú has pensado de mí, ¿verdad? Tú has dado tu tiempo, has dado tu dinero, tu finanzas, lo que sea. Por lo tanto, yo estoy agradecido por eso. Y date cuenta que si la gente, ¿verdad?, no le está agradecida a Dios por lo que Dios ha hecho, menos lo va a hacer entre unos y otros, ¿verdad? Y es por eso que la gente hoy día no camina en gratitud con Dios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Rafael, esa sería una buena actitud que la gente debería empezar a cultivar. Yo, personalmente, yo no espero que la gente a mí me dé las gracias, pero sí estoy muy consciente de cuándo yo tengo que darle las gracias a la gente. Si la gente no lo hace, pues allá ellos. Pero entre más consciente uno es de que uno no se merece nada en esta vida, uno más agradecido se va a volver. Por el ejemplo que te acababa de decir, tantas personas, de hecho hace poco que estuve en un país, una mujer decía, no, pero es que lo que estaba hablando ahora, ella decía, no, es que estamos viviendo un infierno en esta tierra, entonces ¿cuál agradecimiento? Y yo le decía, de hecho ni se ha dado cuenta de las maravillosas bondades de Dios, no se da cuenta del agua, no se da cuenta del sol,
sol, no se da cuenta de los colores, no se da cuenta de la maravilla de poder amanecer, de anochecer, de la belleza de la creación. O sea, la gente pasa por alto la naturaleza tan preciosa que Dios ha hecho, en vez de dar hasta gracias en esas pequeñas cosas que no son pequeñas, pero para la gente se vuelven insignificantes y las dan simplemente dadas, las dan por sentado y como, sí, eso está ahí, pero ¿y qué? No, si empiezan a cultivar el acto de gratitud, ustedes abren más su fe, porque se vuelven más asequibles a recibir lo que la gracia ha hecho. Y date cuenta que abre las puertas al favor. Exactamente, ¿verdad? Esa era la palabra que estaba buscando. Abre las puertas al favor, porque obviamente cuando no, como tú dices, yo no estoy esperando que la gente me diga, ay Rafael, gracias por esto, ay Rafael, gracias por no, simplemente yo lo hago porque lo quiero hacer o porque siento que debo hacerlo. Ahora, obviamente me ministra a mí cuando la gente sabe lo que yo he hecho, ¿verdad? O que la gente te diga, oye Rafael, pues muchas gracias por esa palabra o gracias por lo que has hecho, pues no tengo que decir, sí, no, porque es que yo no, simplemente nada, pues simplemente lo quise hacer por ti, pues me alegro que lo hayas disfrutado, bendiciones, lo que sea, ¿verdad? Pero te administra, pero te abre el favor. No es más agradable el hacer algo por la gente, ¿verdad? Cuando sabes que la gente lo recibe, no que cuando que simplemente te tratan como si fueses una alfombra que la gente te pisa cada vez que entras por la puerta. No, hay que caminar con gratitud y más que nada caminar con gratitud con Dios. Ahora, hay otro aspecto de aquí que aunque la palabra no te dice todo esto, pero podemos ver. Date cuenta que solamente uno regresó. Pero el hecho de que ellos hayan sido sanados cuando empezaron a caminar y ellos no regresaron a darle gracias a Dios o a simplemente a ser agradecidos, a glorificar a Dios por lo que ha hecho. También vemos el aspecto de que a lo mejor ellos pensaron de que es por su fe y por sus obras que han sido sanados, que no fue básicamente porque Jesús les puso las manos o que Jesús oró por ellos, sino porque ellos tienen tanta fe y por sus obras que por lo tanto ¿para qué tenemos que dar la gracia? Porque es por lo que yo he hecho, por lo que yo estoy haciendo es que estoy sanado. Y en ese aspecto eliminamos la gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, ¿verdad? Yo lo podemos poner así, y como yo he hablado sobre el aspecto del gato, ¿verdad? La alergia que tenía cuando el gato llegó a la casa, yo puedo decir, pero Adriana, realmente no fue Dios, fue mi fe. ¿Verdad? Porque yo oré, tomamos la Santa Cena, yo confesé, yo iba a la iglesia y yo diezmaba y yo esto y yo lo otro, que al final cuando finalmente vi los resultados, ¿para qué darle gracias a Dios? Porque lo hice yo. Son tus esfuerzos. Son mis esfuerzos y fueron mis oraciones y fueron esto y fueron lo otro. Entonces, desde ese aspecto, cuando nosotros no tenemos siempre presente de que nosotros tenemos que actuar en fe, tenemos que dar nuestros pasos de fe, pero démonos cuenta que si no fuese por lo que Cristo ha hecho en la cruz, tus pasos de fe no funcionarían para nada, ¿verdad? Siempre hay que darle gracias a Dios y siempre tener presente en gratitud a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso lo que nosotros obtenemos en fe es simplemente porque ya ha sido dado por gracia. Entonces ya Dios lo ha dado, tú simplemente lo estás recibiendo, y cuando tú recibes algo, ¿qué es lo normal de decir? Gracias. Sí, así es. La fe no está obteniendo algo nuevo, sacándole algo a Dios. Sí, tú no se lo estás robando a Dios. Sí, vamos a ver cómo convenzo a Dios para que haga esto. No, Él ya lo hizo, Él ya se movió, Él ya hizo el sacrificio, Cristo lo hizo todo. La fe solo recibe el sacrificio que hizo Cristo y el significado de su sacrificio. Así que la fe no mueve a Dios. La fe recibe lo que Dios ya hizo cuando Él se movió en la cruz. Exactamente. Entonces, de esa misma forma, Adriana, entonces la gente cuando empieza a hacer estas obras o empieza a decir, no, porque es mi fe, porque yo tengo mucha fe, porque yo soy un hombre de fe y todo eso. Bueno, sí, soy un hacedor de milagros y tal cosa. O sea, empiezan a subirse ese ego, la cosa más impresionante, y yo soy el ungido y yo soy la ungida y soy la única, o tú eres el único y el que admirar. Empieza la gente a ponerse
en unos pedestales. Exactamente, y eso no es así. Nosotros todos somos iguales en ese aspecto, pero no podemos decir porque simplemente por mi fe yo obtuve esto, porque nosotros con nuestra fe no le estamos quitando nada a Dios. Ya Dios lo dio. Eso es lo que la gente, cuando la gente pone eso en perspectiva, se ve más fácil. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que ir a Dios a quitarle algo, a rogarle por algo, o ¿verdad? O a doblarle el brazo para coger algo. No, ya Dios lo dio todo. De hecho, en Pedro lo vemos en que Dios ya todo lo dio. Nosotros simplemente recibimos lo que Él ya ha entregado, lo que Él ya ha dado a nuestra disposición. Por lo tanto, nuestra fe solamente es un acto positivo a lo que ya por la gracia Él ya ha dado. Y hay otro versículo, Rafael, que dice, sed agradecidos en todo. Imagínate, que dice ser agradecidos en todo. Y me pongo a pensar, Rafael, lo que tú decías, y tiene mucho sentido. Acá vemos como 9 de estas personas simplemente no se devolvieron a darle las gracias a Dios ni a glorificarlo, porque como tú decías, a lo mejor ellos decían, fue mi fe. ¿Cuántas personas hoy simplemente piensan, es que es mi esfuerzo el que me hizo obtener esta posición? Es mi inteligencia la que me hizo obtener el trabajo en el que yo me encuentro. Es mi sabiduría. No, aquí nadie, ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni nada. Todo viene de Dios. Dios es el que nos ha dado los dones. Dios es el que nos ha dado las capacidades. Dios es el que nos ha dado que el ojo pueda ver, que el oído pueda oír, que podemos oler, que podemos gustar, que podamos hacer tantas cosas. Entonces la gente da, como te decía en un inicio, da por sentado estas cosas y la gente empieza a subirse en estos pedestales y creen por mí, por mí y por mí. Y aquí nada es por mí, toda la gloria y toda la honra sea dada a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Toda la gloria sea dada a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice ser agradecidos por todo, es que a todo, por todo y en todo le debemos dar las gracias a Dios. Exactamente. Y nuestra vida tiene que estar marcado por ello. Tiene que ser una vida de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Una vez que entendamos esto, nuestra vida va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Porque entendamos esto, que cuando tú das gracias es porque has recibido algo, ¿verdad? Y la gente muchas veces no da gracia porque piensa que Dios no se lo ha dado. Piensan que Dios lo está reteniendo. O piensan que es casualidad, ¿cierto? Uh-huh. Ah, qué casualidad, me dieron ese trabajo, qué casualidad. Conocí al hombre de mi vida o a la mujer de mi vida, qué casualidad, estos hijos que he criado tan buenos, tan nobles, tan lo que sea, qué casualidad, no, gracias Padre por tu gracia, gracias Jesús por tu gracia. Y como en el inicio del programa decíamos, las gracias abren el favor de Dios y queda comprobado, sobre todo se va a leer mucho mejor en el versículo de la King James que en el versículo de la Reina Valera, porque si ustedes miran en la Reina Valera capítulo 17 de Lucas, versículo 19 dice, a este que se había devuelto a darle las gracias a Jesús, Jesús le dijo, en el 19 dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero esta palabra salvado, que es la palabra soxo, aquí fue traducida simplemente, como les decía, salvado. Pero si nos vamos a la King James, que es la que muestra qué era lo que decía realmente este versículo en la King James, en el versículo 19 dice, levántate, tu fe te ha hecho completo. Si por eso les decía en el inicio del programa anterior, estudien varias versiones para que no se pierdan estas cosas. Fueron 10 leprosos los que fueron sanados. O sea, a 10 leprosos se secó su lepra, pero solo uno volvió a darle gracias a Dios. Y a este, cuando vino a darle las gracias a Jesús, Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha hecho completo. O sea que 9 leprosos la lepra quedó seca. Uh-huh. Pero a este 10º, las partes que él había perdido, ya fuera, no sé dónde tenía la lepra, si eran en las manos o en los pies, donde ya había perdido los miembros del cuerpo, esta persona no solamente fue sana,
esta persona fue hecha completa, o sea que le crecieron Restauró las partes que había perdido. Así que las gracias abren el favor de Dios para que podamos recibir más de lo que la gracia ha hecho. Somos nosotros los que nos detenemos de las bendiciones por no entender cuán grande favor abre el que seamos agradecidos. Exactamente. El que limita lo que nosotros recibimos no es Dios, somos nosotros. Dios ya lo ha dado todo. Lo que los limitamos a lo que nosotros recibimos somos nosotros mismos. Y date cuenta, Adriana, esto se ve muy fácil y se ve muy claramente en las iglesias cuando la gente ora, ¿verdad? Y tú le preguntas, dices, ¿ya tú has recibido lo que has orado? Y la gente generalmente dice, pues yo no sé, vamos a ver, Dios sabrá, ¿verdad? Pero entonces la oración ha sido ineficaz. Porque cuando tú oras, la palabra dice que has recibido en ese momento lo que has orado, ¿verdad? De acuerdo a Marcos 11. Habla sobre eso. Entonces, en el momento que tú dices amén, tú acabas de recibir lo que acabas de orar. Por lo tanto, la siguiente palabra que tiene que salir de tu boca es simplemente dar gracias a Dios por lo que acabas de recibir. Sí, porque tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. El hecho del factor tiempo no quita en que no lo hayamos recibido. Exactamente. ¿Ok? O sea, nosotros podemos ser herederos de las promesas y las bendiciones de Dios cuando nosotros decimos amén, lo recibo, así sea. Ahora, el que no se haya manifestado en nuestras vidas no significa que no sea nuestro. Correcto. Simplemente estamos recibiendo una semilla de la palabra de Dios, la estamos poniendo dentro de nosotros y en nuestro cuerpo se tiene que manifestar por lo que sea que hayamos creído. En este caso estamos hablando de la sanidad. Entonces, cuando yo creo por la sanidad, cuando yo la recibo en el momento que yo he orado, así en mi cuerpo yo no vea ningún cambio diferente, lo que sí sé es por la información que me da la Biblia, que ya tengo completo conocimiento de que yo he recibido la sanidad. Y como tú decías en el ejemplo de la higuera empezó a secarse desde las raíces. Así que la gente, cuando empieza a tener este concepto de la sanidad, las personas saben que dentro de ellos algo está cambiando que va a llevar a la manifestación de la sanidad. Exactamente. Adriana, te lo voy a explicar, vamos a explicarlo desde un punto natural que se me acaba de venir a la mente. Hace un tiempo atrás llamamos a uno de los empleados de la compañía. Y como yo manejo la parte de la finanza de la compañía, estábamos en mi oficina y básicamente lo que le íbamos a informar a este empleado es que le íbamos a subir el sueldo inmediatamente, ¿verdad? En el siguiente cheque que iba a recibir va a estar reflejado el aumento de sueldo que iba a recibir. Y obviamente lo llamamos a la oficina el lunes, pero él no recibe el cheque hasta el viernes. Entonces, en el proceso de la conversación le dijimos, oye, tú, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho, ha estado todo bien y tal, te queremos incrementar el sueldo. Y obviamente, ¿qué crees lo que él dijo al salir, cuando estaba a punto de salir de mi oficina? Gracias. Ahora pero analicen esto. Él no ha recibido el cheque. Él no ha visto el incremento. No lo va a ver hasta el viernes. Pero él ya sabe que ha recibido el incremento. ¿Por qué? Porque está seguro de que tu palabra es verdad. Exactamente. Ahora, si él seguramente cuando salió de mi oficina, porque está casado y tiene una esposa, seguramente cuando se metió en el auto y se fue a su trabajo otra vez fuera, seguramente llamó a la esposa y le digo, ¿sabes qué? Tengo un aumento. Pero ¿cómo así? Si es lunes y ella no va a ver hasta el viernes. ¿Por qué lo toma como hecho? Porque nosotros dijimos el lunes cuando estaba en mi oficina, el viernes va a estar reflejado el aumento. Y la persona ya lo recibió, por lo tanto fue grata, ¿verdad?, de haber recibido aquello que no esperaba, básicamente. De la misma manera funciona con Dios. La única diferencia que la gran mayoría de Dios, como no sabe, ni conocen a Dios, sino simplemente conocen a un Dios, pero no saben que Dios es bueno, que Dios ya nos ha dado todas las cosas. Cuando oran dicen, pues Dios sabrá, Dios verá. Y como dice Santiago, el que actúe así no puede recibir de Dios, porque bloquea la fe. Exactamente. Por lo tanto, la gracia no puede hacer el favor que tenía. Y el ejemplo que tú acabas de decir está clarísimo como el agua. Como una persona tiene fe, digamos, en la buena voluntad,
tuya, digámoslo, porque este empleado fue y te dijo, gracias Rafael, y llama seguramente a su esposa, me dieron un aumento, y le empezó a llamar a sus amigos, tengo un aumento, súper feliz, porque tenía un aumento, pero el aumento todavía no se lo habían dado, o sea, no se había manifestado, el aumento fue dado el lunes. Pero la manifestación llegaba el viernes, pero él de lunes a viernes estaba feliz, con actitud de agradecimiento, contándole a todos sus amigos y a sus familiares, tengo un aumento, a pesar de no tener la manifestación ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes por la mañana. Lo mismo es la fe. Lo mismo actúa la gracia de Dios. Dios nos ha dicho una palabra que es certera, que es verdad, que es ciertísima, que es verídica, que es infalible. Y es que lo que Cristo hizo es así. Somos nosotros los que vamos a tomar la actitud de decir, gracias Dios, lo creo, lo recibo, se lo informo a mis amigos, se lo informo a mis familiares, me lo creo, a pesar de yo no tener la manifestación. O vamos a ser de los que vamos a dudar de la palabra de Dios, porque a lo mejor la palabra del diablo es más fuertecita, que dice que eso es mentira, eso no ha llegado, eso no va a pasar, te vas a morir, eres un enfermo, pobre, nadie te quiere, todos te odian. Eso es lo que van a creer. Si es así, de acuerdo a las palabras que ustedes crean, esa va a ser la manifestación que tengamos. Y Rafael y yo hemos escogido que solo nos vamos a quedar con lo que Cristo hizo en la cruz. Llueva, truene, relampaguee, se manifiesten síntomas, se manifieste lo que sea. En la cara de los problemas vamos a seguir proclamando la palabra de Dios, porque sabemos que ese viernes va a llegar la manifestación de lo que Dios ganó. Exactamente. Nosotros del momento que oramos le damos las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que lo tenemos. Simplemente tenemos que recibirlo, ¿verdad? Nuestro paso de fe, que es la oración, nuestro paso de fe, que es la confesión, nuestro paso de fe, sea cual sea, una vez que está hecho, simplemente hemos recibido lo que Dios ya ha dado por su gracia. Entonces, la siguiente palabra que tiene que salir de nuestra boca es simplemente gracias, y caminar en gratitud hasta el día que se manifieste. ¿Por qué? Porque ya lo hemos recibido, por lo tanto siempre tenemos que dar gracias Padre, gracias Padre. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Des en cuenta, y lo podemos ver en Pedro, que ya tenemos todo lo que Dios ha dado por la gracia, simplemente tenemos que obtenerlo por nuestra fe. Gracias Jesucristo. Bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.